Listo. Gracias, amigo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que haya sido un buen día. Pues hoy me da, como siempre, mucho gusto estar con ustedes para platicar esta segunda jornada sobre el presupuesto participativo. El día de ayer, bueno, pues más o menos tratamos de llevar a cabo algunas aproximaciones conceptuales ya en la parte final de nuestra charla, pero pues intentamos llevar a cabo algunas reflexiones en torno a los valores que se encuentran en juego, cuando hablamos de los temas de la democracia, de la participación ciudadana, cuando digamos también algunos temas que sirvieron mucho para la reflexión, como el tema de la vida democrática y lo que ello implica. También hicimos un pequeño recorrido sobre estos mecanismos de participación, su génesis, cuál fue realmente el interés que se tuvo por construir, por ser creativos, por tratar de acercar a los electores que normalmente o se encontraban indecisos para aceptar alguna preferencia política, o bien porque no necesariamente acudían a las urnas. Había como una especie de desencanto en los temas de la política. Y en los temas de la política, pues hablamos de los temas de la ciudad, de los grandes temas que importan a la sociedad, y que esos grandes temas sobre todo se encuentran o se centran o se discuten justamente en los congresos o en los parlamentos. Y esto, digamos, esta estrategia surge de cara a unas elecciones presidenciales. ¿Recuerdan esto? Que lo vimos en Brasil en el año del 88, cuando surge estos temas del presupuesto participativo como un mecanismo de acercamiento a estos grupos que podrían ser importantes justamente al año siguiente en las elecciones presidenciales para acercarlos justamente a este ejercicio democrático, este ejercicio del derecho de voto, y sobre todo, pues más o menos que estuvieran perfilados hacia digamos, una práctica, no solamente de cómo se lleva a cabo el voto, sino por quién también votar, ¿no? Entonces, platicamos estos temas y también analizamos si el presupuesto participativo o los mecanismos mediante los cuales la sociedad puede participar de manera directa en la toma de decisiones o son una estrategia política o bien, digamos, en vista de algo más, de un proyecto muchísimo más grande, como fue en el caso de Brasil, o si solamente se ve como una especie de fuga, de descompresión ante las presiones que tiene la autoridad por este alejamiento y esta, digamos, falta de empatía que puede existir en la sociedad por los temas de la ciudad, los temas que importan justamente a todos nosotros. Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer un análisis también de algunas propuestas que algunas compañeras y compañeros nos hicieron favor de pronunciarse, de presentarnos aquí con una especie de proyectos. Y entonces analizamos que lo importante de estas propuestas implica justamente la transformación de realidades, la transformación de historias, y esta transformación de esta pequeña sociedad a la cual se le beneficiaría con un proyecto determinado, dijimos que tiene que ver con un tema de identidad. Y esta identidad, digamos, en un análisis mucho más profundo, de carácter más abstracto, más filosófico, podríamos centrarlo justamente a esta filosofía en la cual nos lleva a entender como beneficios solamente aquellas personas con las cuales nos identificamos en bajo ciertos intereses, ¿no? Como tal. Y esta manera de entender las razones que subyacen a un proyecto de esta naturaleza de participación directa solamente para beneficiar a pequeños grupos, pequeñas comunidades plenamente identificadas, pues lleva también una serie de críticas importantes, ¿no?
¿Por qué? Porque en teoría el presupuesto debería ser para toda la sociedad. El presupuesto debería de ser para beneficiar a la mayoría, ¿no? Precisamente porque se toman este tipo de decisiones para el beneficio, gracias, para el beneficio de la mayoría. Esta otra manera de analizar las mecánicas que existen para poder tomar estas decisiones que solamente benefician a pequeños grupos, pues terminan siendo controversiales. Y esta controversia, digámoslo así, pues parte también de las posturas ideológicas de partidos políticos, tanto los de izquierda, pues justamente como los de derecha. Frente a estas ideas o esta creatividad de acercar de esta manera a la sociedad, pues tenemos muy claro que los partidos de izquierda, las ideologías de izquierda, pues justamente intentan o buscaron la manera de ir beneficiando en concreto a pequeñas comunidades. Mientras que, digamos, el exceso o el abuso de este tipo de ejercicios, pues lo que provoca al final de cuentas, pues es que se desincentive todavía más la sociedad, toda vez que no encuentra una verdadera respuesta, ni siquiera bajo estos mecanismos, para poder tomar decisiones de esta naturaleza. Y digamos que es contra lo que se enfrentan hoy en día las legislaciones, porque no solamente se trata de regular, o sea, la respuesta a ello no solamente está en modificar la ley, sino en tratar de acercar, de convencer, de generar una retórica importante y una práctica, ¿no? Es decir, que haya ya una historia, un recuento de casos de éxitos y además que se vea, ¿no? Que visualmente la sociedad pueda darse cuenta de cómo se están transformando estas pequeñas comunidades. Y si me lo permite, Claudia, muy buenas tardes, se abre su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, Clau, buenas tardes. Oye, Clau, fíjate que hay dentro de estos grandes debates sobre estos ya proyectos en concreto, hay, digamos, dos posturas más o menos claras, ¿no? O sea, si bien es cierto que por un lado eh, esto puede ser como innovador, ¿no? Aunque ya está en las leyes y digamos como en Latinoamérica, como que trajo un impulso desde el año 2000, ¿no? Prácticamente. Aunque bueno, pues ya vimos en Brasil y en otros países, pues viene un poquitito atrás el asunto. Pero hay un problema ahora fundamental, Clau, que yo no sé a ver cuál podría ser tu perspectiva. Hay dos tipos de proyectos muy claros, muy marcados, que la práctica o que la evidencia ha recogido. Y eso cómo podríamos tal vez construir un puente entre ambos. Y te voy a explicar cuál es. Uno, los proyectos que presentan las personas adultas y segundo, los proyectos que presentan los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr generar una empatía? ¿Cómo lograr generar que los jóvenes, por ejemplo, voten por un proyecto propuesto claramente por los adultos? ¿Y a qué nos referimos con los adultos? Bueno, pues los adultos buscan, ¿cómo decirlo? Pues buscan tener otra visión sobre los grandes temas, ¿no? Entonces, podríamos pensar que los adultos buscan un estilo muchísimo más conservador, provocan, digamos, que se privilegie el patrimonio histórico, el patrimonio ideológico, la cultura misma, ¿no? Más o menos un poco eh, pensando sobre qué tipo de aspectos o temáticas pudieran estar vinculadas las propuestas de las personas adultas. Y por otro lado, las propuestas de los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos, digamos, dos tipos de discursos. Uno, digamos, un discurso cultural tradicional, ¿no? Insisto, en el que se vea la cultura popular como un patrimonio, ¿no? Entonces no afectar esta parte de lo que corresponde a nuestra historia como tal. Eh, por ejemplo, estos adultos buscan generar, por ejemplo, proyectos de mantenimiento de lo que ya hay, ¿no? De lo que ya existe. En cambio, pues los jóvenes buscan un discurso tal vez disruptivo, un discurso
a través, digamos, de los proyectos para tratar de convencer, un discurso que construya, ¿no? Situaciones emergentes, alternas, ¿no? De lo que actualmente se tiene, porque ellos también tienen su propia interpretación de la identidad colectiva, del patrimonio, no como lo que la historia o las instituciones o las autoridades nos han dicho que eso es nuestro patrimonio, sino que hay otras cosas más allá que ellos ven justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que pudiéramos encontrar un acercamiento entre los proyectos de adultos y los proyectos de los jóvenes? Pues bueno, a mi perspectiva, para poder empatizar ambas posturas, a los jóvenes yo siento que sería el fomentar responsabilidad, concientizarlos de lo de la importancia de que son sus decisiones hacia cierto proyecto. Y en los adultos, por ejemplo, que precisamente hay cambios, o sea, que se tienen que también ir un poco más adecuando a las necesidades o intereses pues, de la juventud, precisamente pues, para lograr un cierto equilibrio. Bueno, lo veo de esa... Pero mira, Clau, por ejemplo, vamos a tratar de aterrizar más la idea. ¿En Uh-huh. qué tipo de obras o en qué tipo de temáticas se podría instrumentar este presupuesto que la sociedad decidiría? Y, por ejemplo, puede ser en obras y servicios, por ejemplo, reencarpetado de calles, muros de contención, rampas para discapacitados. Por ejemplo, puede ser, esta obra y servicios es una. Equipamiento sería otra, como juegos infantiles, equipos para hacer ejercicio, centros de lactancia, un dispensario médico, o sea, algo que se equipa, ¿no? O sea, necesita no solamente el mantenimiento de algo, sino construir algo, ¿no? Que requiera equipos específicos para poder llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, puede ser otro tema, la infraestructura urbana. ¿Qué puede ser aquí? Pues un kiosco, por ejemplo, un sistema automatizado de riego para los parques, lámparas solares, por ejemplo. Otro de los temas es la prevención del delito, como instalar alarmas vecinales, cámaras de vigilancia, botones de pánico, más o menos, ¿no? O bien pueden ser, por ejemplo, actividades recreativas, deportivas y culturales, ¿no? Por ejemplo, pueden mejorarse también, aunque se trata de equipamiento, pero se pueden mejorar sus juegos, puede haber talleres, como nos platicaba ayer nuestra compañera, es que talleres que puedan promover la cultura, ¿no? O nuestro compañero que decía para reestructurar algunas canchas deportivas para mejorar todo esto. Pero también hay proyectos innovadores, o sea, no solamente se trata de estos puntos que es como que nos da una cierta idea de lo que se podría invertir, sino también puede venir equipos innovadores, o sea, proyectos innovadores, como pues decíamos, el tema de energías eléctricas, o pues algunas ideas más locochonas hay que traigan los chavos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, pues los adultos llevan su propio proyecto, llamémosle así, un grupo de adultos, pues ya te imaginarás más o menos sobre qué puede ir. Y los chavos, pues no van a votar. Cuando vean ese proyecto, van a decir, no, hombre, pues esto no, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, ¿no? Que dependiendo de la finalidad que buscamos, lograr, por ejemplo, que los jóvenes se puedan acercar si solamente ven proyectos, pues que son como para adultos, que no les llaman la atención. Por ejemplo, si es que nuestra finalidad es atraer a los jóvenes, porque es el grupo, por ejemplo, para el 2024, imagínate tú en esto, tú estás como jefa en el cuarto de guerra de una posible campaña, ¿no? Para el 2024, gobernadores o lo que tú veas. Y entonces ahora dices, miren, pues traigo este caso de éxito del Brasil, ¿no? Y ahora lo que vamos a es centrarnos en nuestra estrategia, es entrar a los jóvenes que van a votar por primera vez para el 2024. Pero podemos bajar la edad de participación, en lugar de que sean 18, ya desde los 16,
pueden participar en el 2023 para decidir sobre el presupuesto participativo. Si esa fuera tu propuesta, o sea, de traer a los jóvenes, ¿cómo podrías plantear esta, digamos, por parte, ya sea de autoridad, pues seguramente les interesará que estos electores voten por esta misma propuesta política que actualmente les va a proponer, ¿no? Que les va a conceder su participación en el presupuesto que actualmente están administrando. Entonces, si esa fuera nuestra propuesta, ¿cómo atraer a los jóvenes? Si nuestra propuesta sería, pues, tratar de convencer a los adultos, ¿no? Ya gente más madura, más pensante, pues, ¿cómo logramos que los jóvenes se involucren con proyectos de viejitos? ¿No? Así, mira, o sea, como para qué queremos eso, ¿no? Queremos algo pues, revolucionado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, Clau? A ver, cuéntanos. ¿Qué se te ocurre? Pues es que sí necesitamos, para empezar, yo siento que tenemos que buscar un estudio de la necesidad que tiene determinada comunidad o municipio, este, para traer precisamente un proyecto, como usted lo comenta, innovador, que tanto sea por iniciativa de la gente adulta, obviamente pues por las propuestas más estables o estructuradas, ahora para atraerla pues a los jóvenes. O sea, sí hay que llamar su atención a través de algo, pero a través de una idea ya concreta y estructurada, ¿no? Ok, Esto es la complejidad de mi respuesta, porque primero necesito, como usted decía, identificar el problema, cómo lo voy a hacer, y a partir de lo que yo propongo, de alguna propuesta innovadora, ahora sí, intentar llamar la atención de los jóvenes. Pero es de acuerdo, yo siento que de la necesidad que surja de una sociedad o de muy un... bien. Gracias, Clau, muy gentil. Le pasamos el micrófono a David Hernández. Gracias, profesor. Buenas tardes. Hola, David, buenas tardes. Adelante. Gracias. Para abonar y complementar un poco las aportaciones que realiza nuestra compañera Claudia, fíjese, me viene a la mente el video que nos proyectó hace unos días, en el que pareciese que somos distintos de forma visual, es decir, como individuos que hay características que nos hacen en cierto punto ser distintos, pero en el fondo, como en el video se proyectó, pues tenemos coincidencias. Entonces considero que para este tema es necesario buscar las coincidencias entre los jóvenes, entre todos, entre las personas adultas, para que de esta forma podamos ir construyendo el proyecto que se tiene o que se pretende proyectar, ¿no? El que usted sugiere que existan coincidencias entre adultos y jóvenes. Adultos, digo. Claro, oye, David, sí, pero fíjate que, pero a ver, vamos platicando en plata los temas. O sea, tú, digo, no sé qué edad tengas, pero por ejemplo, hoy en día, bueno, o de siempre, les dices ahora a los chavos en vacaciones, vamos a salir vacaciones, papá, mamá, no sé cuál, y están viendo mejor cómo quedarse, ¿no? Porque ya les aburren las vacaciones con los papás, ya de cierta edad los chavos a partir de prepa y universidad no quieren ir pero ni a la esquina con ellos. ¿Por qué? Porque ya se les hace súper aburrido lo que ellos hacen, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces, aunque también se peguen una aburrida con sus amigos, pero están con sus amigos, ¿no? Hacen cosas más interesantes. Entonces, imagínate que pues tenemos esta generación de chavos que no les interesa, imagínatelos, ahorita están tomando de decisiones, por ejemplo, te pongo el caso de mi hija, tomando decisiones de qué universidad, qué carrera, ¿no? Entonces se les viene el mundo encima después de 2 años de estar aislados, ¿no? De no tener un desarrollo
como normalmente lo tuvimos nosotros en el día a día, desde primero de prepa, segundo de prepa y hasta tercero de prepa pudieron regresar a clases presenciales, ¿no? Entonces, digamos, hay una parte que parece que se les quitó, o sea, parece que no se les otorgó esta parte de la convivencia, de la madurez del día a día, ¿no? Lo que tuvieron que haber experimentado, pues no lo experimentaron en casa, ¿no? Muchos, por ejemplo, de ellos. Pero mientras su mente está puesta en qué voy a hacer, qué va a hacer con mi vida como tal, pues se les presenta ya unas próximas elecciones. El próximo año, Estado de México y Coahuila, y en 2 años, como siempre le llaman, la madre de todas las elecciones, ¿no? La presidencial, diputados federales, senadores, gobernadores y tal, ¿no? Entonces, la idea es cómo logramos traer a este grupo que además de que tiene una apatía por participar, tiene una percepción de que esto no funciona, que la política no funciona, que las elecciones no funcionan, ¿no? Que pues más allá de quién tenga razón o no y las autoridades, ellos prefieren estar metidos en otro rollo, en YouTube, en ver videos, en ver esto, ¿no? ¿Cómo logramos traer ese gran porcentaje de la población para involucrarlo, David? Cuando pues pensamos que las propuestas son pues de abuelitos, ¿no? Ellos, ellos quieren algo disruptivo, algo diferente, algo que llame la atención, algo que les mueva como tal, porque si no, créeme, no los vamos a mover de donde están ahorita. ¿Qué piensas de ello, David? Sí, coincido, profesor, porque mantengo firme en que seguro habrá coincidencias, incluso con los jóvenes. Es necesario conocer también sus inquietudes. Es decir, nosotros como adultos, yo pertenezco a los adolescentes de 41 años y digo, les manifiesto y en ciertas ocasiones les impongo mi forma de pensar, pero también es conveniente y es necesario e importante conocer las opiniones de todos, incluidos niños, jóvenes, adultos. Una vez que conozcamos las opiniones, considero que podremos ir notando que hay ciertas coincidencias en las cuales podemos ir trabajando y caminando juntos. Pues sí, Por David, ello, la verdad que digamos, está muy complicado porque luego los jóvenes nada más se comunican con monosílabos. Sí, no, ajá. sí. Muchas gracias, David, muy gentil, muy gentil. A usted, Adelante, Oralia, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es bien difícil ese tema porque en cuanto a los jóvenes, porque a mí me tocó acabo de terminar la carrera y me tocó terminar los 3 últimos semestres de mi carrera en casa. Entonces, mis compañeros, pues a ellos les pareció perfecto porque pues que a todo dar, hay algunos que a veces se les activaba la cámara y era el clásico que estaba dormido y que no le tomaban tanta importancia. Yo a mi edad, bueno, yo me considero joven, tengo 33 años, pero el nivel de madurez o el nivel no es el mismo que un muchachito de 23 años. Entonces, estábamos, una de las cosas que me llamó la atención sobre lo del presupuesto participativo, en una ocasión, porque soy politóloga, hicimos una práctica sobre estas formas de democracia deliberativa y yo propuse un proyecto que se me hizo sustentable en el sentido de que si bien es cierto, hoy en día la escasez de alimentos, conforme va pasando el tiempo, nos estamos quedando sin comida, sin agua. Entonces, lo que yo propuse con base a una una investigación de mi hermana, que ella se dedica al área de la biología molecular, a producir energía con residuos de maíz. Entonces,
yo lo propuse en esa mesa y nada más se quedó así como una práctica para pasar el semestre y ya no prosperó, pues. Lo que yo proponía era de que como mi comunidad, para evitar este tipo de desabasto de alimentos, fomentar a los niños y a los adolescentes a sembrar, por ejemplo, maíz, cultivar productos orgánicos. Con esos productos la gente lo va desechando y con eso podemos ayudar a la investigación para producir energía limpia, pero sería un trabajo para empezar, o sea, titánico, porque se necesita apoyo de muchas partes, se necesita colaboración también de la gente y la gente también ya tiene apatía por esos temas de participar. Estamos desgraciadamente acostumbrados a que el gobierno todo nos lo da en cuanto a apoyos, en cuanto a todo, pero no proponemos más allá. Entonces, esa sería una aportación que yo haría en mi comunidad más, por ejemplo, más cercana, aquí en Durango, en Mezquital, Durango, es uno de los municipios más pobres de aquí del estado. Es una comunidad indígena, donde muchos indígenas están, nada más buscan el apoyo. Entonces, lo padre sería producir alimentos, con esos desechos de alimentos se puede producir un tipo de energía limpia y renovable. Y así ayudamos al medio ambiente. No, pues padrísimo esa propuesta, Oralia. Pues aquí lo que hay que ver es cómo, o sea, cómo mostramos el caso de éxito, ¿no? O sea, a mí me lo platicas y suena muy interesante, pero ya cuando lo veo en la mesa y veo cómo está funcionando, ¿no? Bueno, entonces digo, pues tal vez sí ya me convence, ¿no? Digo, esa es desde mi perspectiva la manera como se puede mover a la gente, ¿no? Porque si no, pues mira, como bien dices, primero que nada, cómo saber, cómo conocer cuáles son las necesidades, un poco lo que nos decía David, cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, del grupo como tal, ¿no? Primero que nada, si yo no me siento a ver lo que pasa en mi comunidad, ¿no? Tengo una vida tan activa de arriba, abajo, ¿no? Y que yo lo único que quiero ya es, después de la oficina, encerrarme en mi casa y no me importa lo que pasa afuera de mi casa, ¿no? Desde ese punto de vista, pues no hemos desarrollado en lo individual una vida democrática, ¿no? Que nos interese justamente el tema de la comunidad, de escuchar, de entender y de construir acuerdos, ¿no? Como tal. Pero bueno, me parece, Oralia, que aquí tú te traes un gran tema y que habría que encontrar los esquemas, ya sea vía estos mecanismos de participación o otros con la iniciativa privada, ¿no? Para que se puedan impulsar. Así que bueno, luego, si me permites, ahí te paso unos correos de gente que también le interesa mucho todo este tipo de proyectos y echarlos a andar, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Oralia, gracias. Y le damos la voz a Betty Hernández y luego a Héctor Bernal. Sí, buenas tardes, compañeras. Hola, Betty, buenas tardes. Hola, maestro. Sí, mire, yo pienso que una de las formas de que tanto las jóvenes como la gente adulta pudieran tener una cercanía o participar juntos en un proyecto sería, por ejemplo, una casa hogar, un lugar de esparcimiento donde los adultos mayores sean tratados por los jóvenes, pero estos a su vez, los que estuvieran estudiando, no sé, odontología, para que les ayudaran con checándole su higiene bucal, el que es, médico general, ayudarlos a identificar si tiene algún tipo de problema. Así, creo que un proyecto así crearía una empatía tanto de los jóvenes con los adultos mayores y participarían en un proyecto muy padre, porque actualmente creo que hay ciertas carencias. Yo creo que en cualquier lugar, en cualquier comunidad, siempre hay ese tipo de problemas. Hay el adulto mayor que es abandonado, que, por ejemplo,
conozco de un refugio que donde los han acogido a varios adultos mayores y se requieren mucha atención para ellos. Y yo pienso que uno de esos proyectos pudiera funcionar, que las escuelas hicieran, los jóvenes hicieran convenios o simple y sencillamente participaran en esa parte para poder ayudar a estas personas. Ese es por un lado. Por otro lado, también ahorita un problema que yo he observado que tienen los adultos mayores es que con lo de la pandemia, ellos estaban muy encerrados. Yo conocí un grupo de adultos mayores que cada jueves llegaban a bailar a una galería. Entonces, ya eso ahorita pues se perdió. Algunos desafortunadamente ya no están, pero de los que yo me he encontrado actualmente, ellos dicen que han sentido muchísimo esa parte y que ya no tienen ese lugar a donde llegaban, se reunían y ahora sí que ahí se me ocurre que los jóvenes que les gusta la música, que dedicarle, no sé, 1 hora, 2 horas a los adultos mayores, porque a ellos les gusta platicar y les gusta mucho bailar. Entonces, esa parte, inclusive ellos hacen declamaciones, hacen poesías, y a darle ese espacio yo creo que sería muy interesante, muy importante para ellos y podrían participar los dos grupos. Claro, perfecto. Muchas gracias, Betty, gracias por tu aportación. Adelante, Héctor Bernal. Héctor, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Compañeros y compañeros maestros. Desde mi perspectiva, creo que es muy importante considerar lo que dice el sistema de planeación democrática de desarrollo nacional, porque, bueno, pues el proceso sería, y bueno, ya está la planeación, viene el proceso, la programación y el presupuesto, la presupuestación. Entonces, el presupuesto participativo es una parte de ese proceso. O sea, ya está la planeación, pero únicamente de manera general, no de manera particular. Se dice qué presupuesto le corresponde a cada tema, como esté constituido precisamente ese diseño, ya sea por tema, por pilar, por eje transversal. Y en ese sentido, bueno, pues ya tener una ampliación de ese presupuesto participativo, porque, bueno, pues estar probablemente a un 3.5 o que alcance un 4% en algunas entidades, pues es un presupuesto limitado del general. Entonces, si el presupuesto participativo tiene mayor cobertura y también en la convocatoria está definido por temas o por espacio territorial como es, ayer se comentaba de identidad, pero también debe de haber un sentido de pertenencia del espacio público. Es decir, el ciudadano debe de tener ese sentido de pertenencia de su hábitat, de su entorno, y que hay en la convocatoria, precisamente en las bases, que va hacia grupos de enfoque, para que precisamente no haya esa disyuntiva entre jóvenes y adultos y quién participa más, porque hay una participación también diferente y sobre qué temáticas de un espacio particular. Creo que ahí se va a resolver porque, pues sí, hay foros, hay una convocatoria de foros de consulta ciudadana, pero tampoco se establece qué porcentaje va a respaldar el plan de desarrollo nacional, estatal o municipal. No especifica. Entonces, no nos estamos tal vez identificados con lo que se establece ya en los planes y el presupuesto, ¿no? Ya en la proyección del presupuesto, pues se va haciendo precisamente lo que considera el gobierno en turno prioritario o necesario. Pero considero que si esa planeación tiene una relación directa con el presupuesto, se establece por entorno, por segmentos de espacio territorial y además por grupos de enfoque, pues yo creo que ese presupuesto va, al menos que se amplía un 50% del presupuesto participativo, y así, bueno, pues va precisamente a tener una incidencia directa ya
por grupo de enfoque y por espacio territorial. Pero esa es una de las partes que comentabas, maestro, ayer, que puede salir de este grupo precisamente una propuesta que pueda incidir precisamente en a lo mejor en las deficiencias que todavía tenemos en la planeación democrática. Gracias, Héctor. Muy bien, ¿no? Muy puntual tus comentarios, te lo apreciamos muchísimo. Vamos a darle paso también a otros compañeros que les levantaron la mano y les pedía un poco ahí, pues concreción un poquito, ¿no? Para que podamos avanzar en el tema. Anel, por favor, y después Uciel, y luego vamos con Arturo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues el día lunes llevamos a cabo un proyecto piloto de presupuesto participativo en una comunidad indígena de aquí de Hidalgo. Y aquí algo curioso que se dio pauta es que se dio la participación a niños desde 9 años de edad. Entonces realmente pues sí hubo una gran participación de niños. Superamos incluso los números establecidos para la revocación de mandato en cuanto a participación. Y uno de los 3 proyectos ganadores precisamente pues fue de una chica de 12 años que propuso un proyecto para combatir la tala de árboles. Entonces pues al menos en este ejercicio en una comunidad indígena pues sí se notó bastante la participación de niños. Oye, qué interesante, Anel. Ojalá después nos pudieras compartir ahí pues un poco de más información, si la puedes subir al grupo. Claro. Pues sería muy interesante desde conocer las bases, ¿no? Cómo se emitió la convocatoria, luego los datos de participación y luego ya el proyecto en concreto. Y lo importante es darle seguimiento, ¿no? Porque una vez que ya está aprobado el proyecto, pues hay que ejecutarlo. Y a veces luego ahí es donde se encuentran algunos obstáculos desafortunados, ¿no? Que es lo que hay que tener hay que estar muy pendientes. Ayer platicábamos justamente que algunas resoluciones del Tribunal Electoral señalan que, digamos, la competencia que tienen estos órganos jurisdiccionales, pues es solamente de ver cómo se lleva a cabo este procedimiento de votación como tal, ¿no? Desde lo que es la convocatoria hasta el cómputo o clasificación de votos para el tema de los proyectos. Pero ya el proyecto en sí mismo, su ejecución, ya no forma parte, digamos, de la competencia que tiene el tribunal para poder analizar si se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. Entonces, creo que también es una parte importante que deberíamos ir explorando cómo presionar a las autoridades judicialmente para que se lleven a cabo realmente estos proyectos. Entonces, Anel, ahí nos vas platicando, por favor, cómo va el avance. Claro, con gusto. Gracias. Uciel, por favor, y luego Arturo. Gracias, estimado doctor. Trataré de ser breve. Yo solamente escuchaba con cierta preocupación algunos comentarios y solo quiero aportar, digamos, una perspectiva pues diferente acerca del tema de las juventudes. A veces cuando hablamos sobre el tema de las juventudes, asumimos que el aspecto participativo de las juventudes es de las juventudes productivas, es decir, jóvenes que estudian o trabajan, pero hay un gran conglomerado de jóvenes que no estudian ni trabajan y creo que ahí es donde está justamente el problema de la participación política de las juventudes, de esas juventudes desplazadas, de esas juventudes que no son productivas, ¿no? Ese yo creo que es un gran problema. Entonces, asumir, ¿no? O tener ocurrencias no ayuda al tema, ¿no? Creo que más bien faltan estudios específicos sobre la población joven con perspectiva de las juventudes y bueno, que eso sí, digamos, pueda generar a la postre, digamos, una perspectiva mucho más empírica, verificable sobre cuáles son las necesidades de los jóvenes, cuáles son los aspectos que los mueven y bueno, sobre todo ver las condiciones de facto que están detrás de todos los intentos de incentivar a la participación juvenil. El aspecto también de la edad, pues no ayuda mucho porque, pues digamos, está demostrado que la población adolescente y joven, naturalmente en su desarrollo cognitivo sobre todo, pues son muy propensos a ser muy emocionales, son muy inestables emocionalmente y eso más bien los pone en un plano de una mayor probabilidad de ser manipulados por las fake news, es decir, por todos los intentos de construir narrativas que apelen a los sentimientos y a las emociones. Un aspecto que es como complicado, pero lo tenemos que poner sobre la mesa para poder hablar de la participación de las juventudes. Nada más eso, doctor. No, claro, sí, no, pues tienes mucha razón. Digo, aquí llegamos ya, estás generando
un subsegmento, ¿no? O sea, un universo más pequeño dentro de la población juvenil. Y efectivamente hay que ver no solamente aquellos que, yo decía ayer, de los 18 a los 25 años promedio, ¿no? Desde que prácticamente vas a entrar a la universidad, más o menos estás terminando la prepa, estás entrando a la universidad, es decir, vas a tomar riendas de tu vida, de alguna manera, empezar a tomar las grandes decisiones de tu vida como tal, y a los 25 años que se supondría que más o menos ya estás terminando la universidad, estás tomando decisiones del trabajo, de si sigues estudiando, en fin, otro tipo de temas que ya, a lo mejor tus primeros sueldos, no sé. Es decir, en este gran segmento de 18 a 25 años, pues claro, hay quienes, digamos, ya llevan una vida independiente desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Desde la preparatoria ya trabajan, prácticamente pueden ser autosuficientes, aunque todavía vivan con sus papás, pero bueno, ellos ya reciben un sueldo, ¿no? En fin, ya tienen un estilo de vida que los va acercando justamente a estar más interesados en la toma de decisiones de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Pero por otro lado, justo también están aquellos que, como bien señalas, no estudian y trabajan, tienen otras preocupaciones que atender, ¿no? De sobrevivir en el día a día, ¿no? Subsistir, de apoyar en su casa, seguramente, de muchas maneras, ¿no? Y no solamente, bueno, se trata aquí de encontrar cuáles son las problemáticas que se tienen, sino aquí, digamos, la idea es tratar de tomar a todo ese grupo, ¿no? Y tratar de impactar de la mejor manera posible en ellos para que se sumen justamente, que vean que la participación ciudadana sí puede tener un efecto importante, no solamente en las pequeñas decisiones que mejoran tu comunidad, ¿no? Sino que puede tener decisiones verdaderamente trascendentes cuando hablamos, por ejemplo, de una revocación de mandato, ¿no? Que más allá de esta que se implementó y que, insisto, no iba a tener ningún efecto jurídico, ¿por qué? Pues porque las leyes no pueden estar hechas para perjudicar o para favorecer a una persona o un grupo en concreto, en específico, ¿no? Entonces, el efecto sí real tendría que ser a partir del siguiente presidente de la República, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, ahí imaginemos que se vuelca, ¿no?, la participación de la población juvenil para destituir, por ejemplo, a un presidente. Bueno, entonces sí veamos que la participación realmente sí tiene grandes efectos, o como en el caso de Inglaterra, donde la población, ¿no?, sobre todo la población joven, ya no la juvenil, llamémosle así, ¿no?, digamos aquí la que llega hasta los 30 años aproximadamente, 32, 34 años, ellos ¿qué quisieron? Pues salirse de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque buscaban otra forma de entender su vida, ¿no?, dentro de lo que a ellos les corresponde. ¿Y qué es lo que estaban viendo los jóvenes? Pues que cada vez hay menos oportunidades para su propio desarrollo, para su propio progreso, porque los recursos no alcanzan, por ejemplo, para aceptar una política de migración, de puertas abiertas, por ejemplo, ¿no? Donde el sistema educativo, el sistema de salud, pues está desquebrajándose. ¿Por qué? Pues porque ellos quisieran tener los beneficios que en una época tuvieron sus abuelos, sus padres, ¿no? Y en estas ideas de jóvenes, más bien de radicales, ¿no? De entender que de esta idea del comunitarismo, ¿no? Un poco lo que la filosofía de la creación de estas formas de participación directa busca es proteger, ¿no?, mejorar la vida de un pequeño grupo que se encuentra plenamente identificado con ciertas características y nos olvidamos de todos los demás. Entonces, bien como señala Rociel, hay que trabajar justo en estos estudios que puedan segmentar o hipersegmentar incluso para saber cómo se podría incidir de la mejor manera para acercar a los jóvenes a tomas de decisiones, participación y toma de decisiones. Y enseguida, gracias, Rociel, y luego le damos el micrófono a Arturo. Voy a apagar rapidísimo la cámara, te escucho, Arturo, porque voy a prender la luz porque está oscureciendo aquí. Adelante, Arturo.
Pues yo realmente como quería participar más que nada en la participación de la juventud, en este caso la toma de decisiones y el presupuesto participativo. Yo tengo 16 años y lo veo con mis compañeros. Con frecuencia siento que nos falta esa capacidad de pensar por nosotros mismos, de intentar criticar o analizar eh, lo que hacemos, por qué lo hacemos, y además esa parte de la inteligencia emocional de quiénes somos, qué queremos, porque con frecuencia, a pesar de que eso se nos intenta enseñar en la escuela, pues simplemente se trata como un tema más de estudios donde pues copien y cumplan con el plan. Yo toco este tema porque siento que si realmente queremos empezar a formar y enseñar este tipo de conceptos de democracia, de participación ciudadana, de mecanismos de participación en personas, pues, como desde mi edad, es necesario también que intentemos mejorar esa parte de nuestra capacidad de entendimiento y y pues realmente, o sea, como que empezar a comprender la realidad en la que vivimos y no simplemente dar por hecho las cosas. Y en cuanto a la apatía, es muy cierto, realmente no estamos de la misma manera acostumbrados a pensar, acostumbrados a preguntarnos las cosas, o no tenemos la motivación suficiente para hacerlos. Y pues siempre hay soluciones más fáciles para matar nuestro tiempo y de repente alguna curiosidad. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, cualquier red social sirve perfecto con esa función de apagar nuestras mentes. Y cuando realmente empiezan a llegar decisiones importantes o empezar a cuestionarnos nuestras creencias o nuestras personalidades, pues no tenemos las herramientas suficientes pues para saber contestar este tipo de preguntas que aunque en un principio puede que no estén muy relacionadas con este tipo de temas, pues son realmente las bases para empezar a crear ese tipo de conocimientos. Oye, Arturo, pero por ejemplo, ¿qué es lo que en tu grupo social, en tu círculo más o menos cercano, los termina moviendo hoy en día? ¿Qué es lo que sí les ya late? Digo, entiendo que hay muchas opciones, ¿no? Hay pocos a lo mejor que se inscriban a un curso de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Hay otros que a lo mejor ahorita están pues metidos un poco aquí en el juego, pero digamos en términos generales, ¿no? Por cierto que me da mucho gusto que estés aquí en el debate con nosotros. Desde aquí un fuerte aplauso. Pero, ¿qué es lo que motiva hoy a los chavos? ¿Qué es lo que sí los mueve como tal? Yo creo que de repente realmente somos muy emocionales y lo que realmente mueve en nuestra forma de actuar y pensar es como lo que me haga sentir bien o lo que de repente haga que evite que yo me sienta mal, ya sea que si fiestas, que si reuniones, que si salidas, que si videojuegos, que si nuevamente redes sociales, pero caemos en el mismo punto, que muchas veces carecemos de esa inteligencia, pues para realmente encontrar motivaciones más allá de los sentimientos y pues generar un poco más de disciplina, pues para realizar cosas que realmente nos harían pues un mayor bien, o sea, sí es esa parte. Fíjate que les voy a comentar que en mis épocas de joven, Arturo, hasta se llegó a criticar mucho porque, bueno, pues yo entiendo que hoy los jóvenes ya ni siquiera ven la televisión, ¿no? Las películas las ven en un dispositivo, puede ser en su celular, ¿no? Y antes, bueno, pues era la idea ver la tele y entre más grande la tele estaba mucho más padre. Pero después venía, fíjate, no sé si ya está como meme, te lo pongo como ya como para el museo, era el pleito por el control remoto, ¿no? Entonces, quien tenía el control remoto, pues tenía el poder de decidir qué era lo que se iba a ver. ¿Y sabes qué pasaba normalmente? Que solamente se le cambiaba, ¿no? Se le cambiaba tan rápido a los canales que luego nada más lo único que se alcanzaba a ver eran los comerciales. Y tenías a un grupo de varones, ¿no? De todas las edades y solamente viendo comerciales. ¿Por qué? Porque la película, la serie, lo que fuera, les aburría. Entonces lo que eran imágenes directas, rápidas, ¿no?
luces, colores, el champú, el no sé qué, el otro, era lo que se terminaba viendo. Y muestra de ello, después salió una película que se llamaba algo así como Leones contra Corderos, si mal no recuerdo, a lo mejor alguien ahí lo tenga en mente. Y en esa, fíjate, en esa película que trataba de un poco del Me Too, o de esta idea de los primeros soldados del ejército norteamericano que tenían una sexualidad, bueno, que provocaban tener una sexualidad que ordinariamente no era aceptada en el ejército, ¿no? Entonces eso motivó que la Suprema Corte o la Alta Corte norteamericana pues también tuviera distintas sentencias o intervenciones de cómo se tenía que regular, por ejemplo, personas o soldados que eran homosexuales, por ejemplo, dentro del ejército. Imagínate, ¿no? O sea, el machismo puro ahí, ¿no? Y de pronto aparece alguien ahí, bueno, pues creía casi que era un virus, ¿no? Que los iba a contagiar. Bueno, pues imagina todo lo que termina viviendo. Y resulta que en la universidad, un maestro que lleva un caso de estos, ¿no? Invita a uno de sus alumnos y le dice, pues mira, te lo pongo de esta manera, no te vuelvas a presentar a mi clase, ya sabes, el típico, y te pongo ahí un 8, lo que sea, pero si entras a mi clase vas a tener que hacer y trabajar conmigo y hacer, porque es un cuate muy inteligente, ¿no? Bueno, pues no sé el cuánto tan largo, evidentemente este chavo, este universitario, vive, digamos, este proceso judicial, ¿no? Que lleva el despacho, que lleva este maestro, y pues está totalmente involucrado, como tú señalas, ¿no? Con las personas que terminaron siendo enjuiciadas porque pues tomaron decisiones sobre la presión que ellos recibían, y creo que llegaron hasta matar a algún general, coronel, no sé, alguien así por ahí del ejército, no me acuerdo, ¿no? Pero el tema relevante, fíjate, es este, que te da una muestra de lo que pasaba en esa misma época, ¿no? Está el impacto, ¿no? De lo que este chico vivió frente a el caso judicial, ¿no? Como tal, que ya se llevó ante la Suprema Corte. Y resulta que está con sus colegas, sus cuates ahí en el dormitorio, o en la casa donde rentan o donde viven, como tal, tirados en un sofá, como cualquier martes sin mayor problema. Ahí están 4 cuates tirados en el sofá. Y justamente se están peleando por el control remoto. Y le están cambiando, hasta que este chico sabe, bueno, pues sabe que ya están por tomarse las decisiones en la corte, y ve que pasan en el cintillo, ya ven estos como pues las últimas noticias, ¿no? En un cintillo que se va moviendo, ¿cuál fue la solución de la corte? Y en ese momento, pues hay como una distracción y se alcanza a leer el resultado, ¿no? Lo que la corte dijo de ese caso en específico, si los absolvía y los condenaba y tal cosa. Y entonces alguien ya le cambia rápido, le cambia ese canal, y él dice, espérate, regrésale. ¿Vieron esto? O sea, ya se dieron cuenta, ¿no? De lo que yo me estoy dando cuenta, de esa noticia que va a revolucionar la vida del ejército en Estados Unidos. Y en eso se voltea el amigo y le dice, sí está padrísimo, la cabellera, el shampoo y no sé qué, ¿no? O sea, lo importante para ellos era el comercial. A pesar de que la noticia, el cintillo, la relevancia, la trascendencia que iba a tener, pues nadie se dio cuenta más que este chico porque estaba de alguna manera involucrado ahí. Pero con esto te quiero decir todo lo que pasaba en esa época. Chavos que nos sentábamos, o en esa época que nos sentábamos a ver los comerciales. O sea, nada productivo, era solamente ver los comerciales y estar ahí metidos. ¿Qué tenía que venir? Justamente, ¿qué impulso tenía que venir? Mientras a los adultos, digo, tampoco era como una crítica, porque mientras para los adultos es más fácil pagar por un servicio que hacer el servicio. ¿A qué voy? Es más fácil decir, oye, ¿cuánto me cobras porque me laven el coche que yo lave el coche? ¿No? Entonces, para el adulto es más fácil decir, bueno, pues ahí damos una lana y que vengan y que pongan nos juntamos, pagamos y que venga alguien y que ponga los juegos para los niños. En cambio, para los jóvenes, pues no. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen el dinero y además los jóvenes creen en otra cosa. Los jóvenes justamente tienen esa pasión y esa motivación que nos señala justamente Arturo para
tratar de ser disruptivos y de que con la pura fuerza, ¿no? Con la pura emoción, con los puros sentimientos, puedan transformar eso. Pero al final de cuentas tenemos unos jóvenes que están sentados y que necesitan un verdadero impulso, y unos adultos que también siguen sentados y que solamente si tienen dinero es como van a mover y generar un impulso. Al final del día tenemos una sociedad que no participa en las decisiones colectivas. Tenemos una sociedad que no está vinculada justamente en el contexto, lo que nos decía, creo que Héctor hace ratito. Se trata no solamente de tener una identidad con las demás personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Tener este sentido de pertenencia, perdón, con nuestro propio hábitat. ¿De qué manera podemos mejorar los temas? Y entonces cuando hablamos que hay propuestas, ¿no? Digamos que la participación es de los adultos, pues evidentemente los proyectos van a ser de los adultos. Y cuando un joven, ¿no? Cuando llega Arturo y dice, pues voy a ver qué voto, dice, no manches, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, sí está bien para los abuelitos, sí está bien que pongan esto, pero no mueve como tal. ¿Qué pasaría, Arturo, por ejemplo, si yo te dijera que la mitad de esos $500,000, la mitad se va a ir a puros presupuestos de jóvenes para de 16 a 20 años? ¿Tú en qué lo invertirías? Imagínate que tú tienes el poder de decidir en tu comunidad, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es $250,000? A ver, échale cálculo. Como 5 millones de pesos. Órale, si es una lana, ¿eh? Imagínate que tú tuvieras esa posibilidad, Arturo. Evidentemente, solamente es para tu comunidad. ¿Qué haces con 5 millones de pesos? Así dice, sí, ya voy a poner un asilo para viejitos. No, no te creo. ¿Qué es lo que harías que impacte a tus colegas? Pues yo creo que lo que le había comentado en clases anteriores, alguna academia que permita como que fomentar esas habilidades, esas pasiones, y también algún tipo de atención también psicológica, porque siento que esta parte de la psicología y de las emociones, pues ya es como que más, o sea, ya es como que se expone más el tipo de problemas o el tipo de, o así que entre comillas, traumas que de repente se puedan generar. Y a veces como que las percepciones que tenemos de este tipo, pues, de apoyos, son muy diferentes a las que tienen los adultos. Y realmente siento que esa parte primero de la salud mental es la que permite empezar a construir una buena persona, una persona que tiene claro lo que es. Y pues también siento que sería bonito empezar a hablar de este tipo de temas de la democracia y de cómo nos podemos empezar a involucrar, cómo funciona nuestro sistema político, porque al final, si entendemos otra vez lo que vivimos, lo que hacemos, cómo funcionamos, pues como que te empieza a generar más motivación el poder pensar que tú puedes influir en ese sistema, que puedes realmente tener un peso al momento de formar parte de esta comunidad. Y pues más si tenemos en cuenta de que una comunidad pequeña con menos habitantes, pues ahora sí que tus pensamientos, o sea, tus ideas, tu voto, pues empieza a contar más, o sea, tiene un mayor peso. Y si de manera concurrente fomentamos como que empieces a pensar por tu cuenta y que empieces a desarrollar lo que a ti te gusta, pues empieza a generar, creo yo, una persona pues de bienestar. Me parece muy bien. Fíjate, por ejemplo, Arturo, que en Europa hay, digamos, una parte de proyectos que lo que hicieron fue como pues darle una nueva imagen, por llamarle así, a algunas pequeñas vecindades, ¿no? Algunas con pequeñas comunidades, llamémosle así, un par de edificios que ya estaban abandonados, y lo que hicieron fue, no solamente, por ejemplo, en las favelas en Brasil, lo que hicieron que es crear una filosofía de los colores, y pensaban que en lugar de ver casas grises y puro cemento, ¿no? Prácticamente en obra gris o negra, porque pues así son las favelas, la parte más pobre de Río de Janeiro, pues
la idea era pintar todas las casas de colores, ¿no? Entonces como que eso ya te daba otra manera de llegar a tu casa, ¿no? Verlo con más alegría, pues el color podía provocarte esta alegría. Y en estos que te digo de Europa, lo que hicieron fue hacer grandes, digamos, unos murales gigantes del tamaño de los mismos edificios que estaban todos viejos, pero les dieron como esta visión de imagen 3D, ¿no? Entonces podrías, a lo mejor, si había un árbol ahí sembrado cerquita, bueno, ese árbol en el conjunto de la pintura, ¿no? Con el edificio, tenía otra representación finalmente, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de cómo podemos involucrar a la juventud, de involucrar a los adultos. A lo mejor sí el presupuesto participativo tendría que tener esta división. ¿Para qué? Pues para atraer justo a los jóvenes y también que se puedan llevar a cabo los proyectos más bien de la generación más adulta que busca algo más conservador, pero que al mismo tiempo pueda favorecer. Y no que al mismo tiempo implique o repercuta en que solamente los proyectos de los adultos son los que pasan o los que tengan una mayor factibilidad y desanime justamente a los jóvenes a participar en ellos, o viceversa. Solo de esta manera podemos ir creando esta identidad y esta comunicación entre adultos y jóvenes que aparentemente las evidencias que fueron ya recogidas en muchos países donde se han implementado los presupuestos participativos ha sido un gran obstáculo. Y digamos que ahora el debate no está en la cantidad de dinero, que nunca está de más, ¿no? Ampliar la cantidad de dinero, como dice Héctor, ¿no? Estratégicamente, ya sea sobre una idea transversal que tiene que impactar en todos los ámbitos, pero el gran tema que ahorita se está debatiendo en el mundo es cómo lograr generar esta comunión entre estas dos generaciones así clasificadas, entre jóvenes y en los adultos. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante este debate. Gracias a todos por participar. Ha sido, de verdad, muy nutritivo, muy enriquecedor escucharlos. Y bueno, pues seguiremos ahora con nuestra presentación, más o menos para seguir dándole un poco forma y seguir debatiendo o provocando algunas reflexiones mucho más adelante. Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad del presupuesto participativo? Lograr que las comunidades definan por sí mismos, pues justamente cuáles van a ser sus necesidades y cómo se pueden orientar recursos para lograr satisfacerlas. Y estas, digamos, bajo ciertos principios, como el principio de economía, de eficacia, de eficiencia y el ejercicio transparente, pues porque finalmente es presupuesto público, ¿no? Su objetivo, dice, o su aparición, coincide con los problemas de gobernabilidad o de gobernanza y de corrupción que han sufrido varios países, y lo que se busca es no solamente que las instituciones busquen mejorar la manera como se ejerce el presupuesto de la administración en términos generales, sino que, bueno, pues se han hecho, digamos, como observatorios ciudadanos, se han ampliado obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Se supondría que el derecho a la información no solamente implica que las autoridades te den respuesta de lo que tú estás solicitando, sino que ni siquiera tengas que dirigirles un escrito, que dentro de sus recursos o sus páginas web, pues ahí tengan toda la información que cualquier ciudadano estaría buscando, ¿no? Por ejemplo, la manera como se llevó a cabo la compra de computadoras, de sillas, de escritorios, de papelerías, ¿no? ¿Cuáles fueron sus procedimientos para la adjudicación de ciertos bienes y ciertos servicios? Y cuando hablamos de maximizar la transparencia, implica, por ejemplo, también que los comités donde se aprueban o donde se debaten las propuestas deban de ser transmitidos al público. Así que cualquiera que esté interesado en tiempo real podría estar escuchando, viendo
cómo se están llevando a cabo, qué opinan acerca de cada una de las propuestas de los proveedores de bienes y servicios y por qué se califican unas de una y otras de otras, ¿no? Es decir, cuál es la máxima publicidad y transparencia que tiene que existir, independientemente de que los recursos se apliquen de acuerdo a los principios que funcionan y que obligan para cualquier ejercicio de presupuesto público, que son los de economía, de máxima eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues desde Naciones Unidas, por ejemplo, también la Organización de Estados Americanos, la OEA, también ha identificado que el tema de la corrupción es un cáncer importante para la democracia. Así que lo que ha procurado es generar desde cursos, que también los invito, por ejemplo, si ustedes tienen posibilidad de entrar a la página de la OEA, van a encontrar muchísimos cursos que están enfocados a el tema del análisis de la corrupción y cómo desincentivar los temas de corrupción como tal, ¿no? Así que bueno, pues una de las vías que también se ha considerado que funcionan para ir disminuyendo estos grandes niveles de corrupción por parte de las autoridades y cómo se ejerce el presupuesto, pues es que la ciudadanía entre de manera directa, ¿no? Que de manera directa decidan y entonces, bueno, va a haber un mayor cuidado, un mayor seguimiento del presupuesto y por lo tanto en lo que se aplica como tal. Bueno, ¿cuáles son los elementos generales del presupuesto participativo? Bien puede ser que el proyecto sea iniciado por el gobierno y ofrece asignar una determinada porción del presupuesto de acuerdo a su propio presupuesto. El municipio se divide en regiones para facilitar las reuniones y la distribución de los recursos. Esto es, bueno, pues habrá distintos proyectos dependiendo de cada una de las regiones en las que se divida el municipio. El gobierno puede llevar a cabo reuniones informativas para orientar al público sobre qué temáticas, ¿no? Un poco lo que nos decía Héctor, qué temáticas son relevantes en este momento. ¿Por qué? Porque hay una estrategia también de inversión, hay una idea de hacia dónde debe dirigirse el presupuesto en este momento y por lo tanto poder más o menos o reorientar o orientar hacia dónde debería dirigirse los proyectos de la ciudadanía. Los participantes, dice este tema, los participantes deliberan y negocian por los recursos a través de reuniones públicas y asignan fondos ya finalmente a proyectos de obra o de programas sociales. Los funcionarios adoptan y aprueban el presupuesto según lo determinado por los participantes. Un poco más o menos es la idea de cómo funciona. Y luego finalmente se forman comités, se publican los informes para supervisar la ejecución del proyecto y el proceso abarca todo un ciclo presupuestario de 1 a 2 años y se repite con cada presupuesto, más o menos. ¿Cuáles son las condiciones para que se requieren mínimas para que esto pueda funcionar? Primero que nada, pues tiene que haber una voluntad política de las autoridades para ceder o conceder que parte del presupuesto se utilice para fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de estas decisiones. Y esto pues no necesariamente es muy fácil, ya que ustedes saben que normalmente cuando llega un nuevo presidente municipal, lo primero que dice es, dejaron vacías las arcas, ¿no? Se llevaron todo, ¿no? No hay ni siquiera para pagar la quincena, ni para pagar el aguinaldo, ¿no? Es lo primero que se quejan, que las arcas están vacías y que no hay dinero absolutamente para nada. Y bueno, pues esto es verdaderamente un problema, porque si realmente no hay dinero para nada, pues entonces ¿cómo va a haber? Pues ni siquiera cómo van a bachear, ¿no? Las calles, ya que van a pensar en poner chula la ciudad. Pues no, definitivamente no se puede. Pero sí se necesita, pues, voluntad política, ¿no? Como tal, y que, bueno, pues evidentemente este presidente municipal lleve a cabo los procedimientos necesarios para denunciar los actos de corrupción o de afectación al erario, ¿no? Como tal. En fin, la verdad es que se requiere que haya el interés, que haya inteligencia, que haya madurez por parte de las autoridades
y que pues además analicen que mientras más cercana tengan a la gente, a la sociedad, pues ahora sus cargos de elección popular no van a durar 3 años, ¿no? Pueden durar 9 años, y si son diputados o senadores pueden durar hasta 12 años a partir de las reelecciones. Bueno, ¿qué más se requiere? Pues que haya recursos suficientes, ¿no? Bueno, aquí tiene que haber cierta inteligencia para hacer las cosas. Ya ven que normalmente en el mes de enero de cada año siempre hay una condonación de todas las multas, recargos, y hay veces que decimos, bueno, pues a lo mejor nos esperamos hasta enero que llegue esto para poder cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, yo les ponía, por ejemplo, el caso de Monterrey. Bueno, pues en este caso creo era San Pedro, era San Pedro Garza, donde pues a lo mejor tampoco había un gran presupuesto, pero se dijeron de qué manera podemos llegar, de qué manera podemos allegarnos de recursos frescos en tiempo y forma. Bueno, pues vamos a invitar a la sociedad que en lugar de estar pagando las multas y esto, pues es mejor que tengamos la lana aquí para poder llevar a cabo las obras. Así que ahí lo que hicieron fue ofrecerles que si el 80% de esas comunidades o regiones, o como lo habían clasificado por fraccionamientos o colonias, si cumplían en tiempo y forma con el pago del predial, el 20% del mismo se les devolvía para mejorar su propia comunidad. Bueno, pues de esta manera, entre los propios vecinos, pues se alentaban con el tratar de cumplir en tiempo y forma con ello, ¿no? Y además, pues seguramente podría ser gente que tuviera la posibilidad o el interés de cumplir como año con año con el cumplimiento de sus obligaciones, pero bueno, aquí había un incentivo adicional, ¿no? Vamos a tener una lana extra con la cual podemos resolver algún tema que requiere nuestra comunidad, en lugar de tener que dar una cuota extra, ya saben cómo es esto, en lugar de esta cuota, pues podríamos ya resolverlo directamente con estos recursos que nos regresa el Estado o el municipio como tal. Cuando hablamos, por ejemplo, del capital social, pues implica que debe haber que haya organización de ciudadanos, ¿no? Que haya un interés colectivo por las mejoras, que haya una preocupación, que alguien, pues ni modo, pues seguramente va a tener que quitarle horas a su descanso para poder llevar a cabo estos procesos, para convocar, armar una red, un chat de los vecinos, empezar a subir información, ¿no? Alguien que empiece a mover las cosas, y de ahí seguramente habrá otros, normalmente mujeres, que son las que siguen impulsando justamente este tipo de ideas. Adicionalmente se requiere pues normas jurídicas que regulen justamente estos mecanismos de participación para que se pueda exigir, la sociedad pueda exigirle a la administración municipal que destine este presupuesto, y además pues que se cumplan con todas las etapas necesarias para llegar a la toma de decisiones como tal. Y ordinariamente, ¿quién interviene en estos procesos para la organización? Pues son los institutos electorales locales. Bueno, pues una vez que se emite la convocatoria y se someten, digamos, se presentan los proyectos y luego ya se someten a decisión, bueno, pues ya vendrá la parte de lo que corresponde al cómputo de los votos para la toma de decisiones respectivas. Entonces, bueno, pues tiene que haber reglas claras, objetivas, y sobre todo comités que den seguimiento a la ejecución o la materialización justamente de estos proyectos que fueron aprobados como tal. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas de ello? Bueno, pues las ventajas ya lo hemos platicado mucho. Se trata de incentivar a la sociedad a participar en los asuntos de la vida de su propia comunidad, ¿no? Y por lo tanto, generas más información. Eso es básico, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues que los recursos no solamente se destinan a los intereses que el municipio decide, sino que también compartimos un poco los intereses y nos toca una rebanadita de ese pastel para mejorar nuestra comunidad, ¿no? Porque a lo mejor dicen, vamos a hacer, ¿cómo le llaman? Hacer un recarpetar, ¿no? Creo que así se llama, ¿sí? Hacer como
nuevamente ¿cómo se llama? La base de las calles, ¿no? Sí, es Es el recarpetar. reencarpetado asfáltico. Así se llama, reencarpetar. Gracias, Laura y Juan, gracias. Y dice, qué bueno, porque aquí ya el hoyo que tengo aquí enfrente de mi casa, ahora sí ya no vamos a llegar a celebrarle sus 2 años de existencia. Y de pronto te enteras que van a ser para las calles que no son avenidas principales. Entonces, pues dice, sí, se necesita, pero el hoyo aquí está, ¿no? ¿Y quién viene a tapar justamente el hoyo? Bueno, pues a lo mejor eso se requiere para lograr ese beneficio que queremos en nuestra propia comunidad. Así que uno de los grandes beneficios es la redistribución de recursos en torno a pequeñísimos intereses. El siguiente es mejora la eficiencia fiscal. ¿Por qué? Pues porque hay una mayor vigilancia de los recursos, ¿no? La ciudadanía pone mayor interés en que se apliquen donde deben de ser estos recursos y que no se fuguen, ¿no? Y que después digan que se dejaron vacías las arcas. Promueve, claro, la transparencia porque hay mayor interés en la sociedad, hay comités que están interesados en que el presupuesto se aplique como debe de ser para que alcance y se logre el objetivo. Y bueno, ¿qué busca? Lo que le pasaba en San Pedro Garza García, ¿no? Aumenta el cumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienes que rifar un vehículo, ¿no? Participa ahora en 2 boletos electrónicos para el Mundial en Qatar, ¿no? Pues, ¿no? Y casualmente, pues nadie se los gana, ¿no? Y después ni te enteras quién se llevó a cabo, quién se ganó los famosos boletos de Qatar, ¿no? Yo por eso siempre me doy de top, yo no creo ya en las rifas, pero ni de chiste. ¿Cuáles son las grandes desventajas que tiene? Bueno, si no se mueve la gente, ¿no? Pues eso no sirve de nada. Y si la gente no se mueve para ello, pues entonces se desincentiva para las futuras ocasiones, pues esto. ¿Y qué más pasa? Bueno, pues que las autoridades tienen que, si están interesadas en llevar a cabo estos procesos, si es que hay voluntad de llevarlos a cabo, pues van a tener que invertir más recursos para tratar de llegar a la sociedad y moverla, levantarla de la silla para que vaya y tome decisiones o presente los proyectos correspondientes. ¿Qué pasa si el proyecto no se lleva a cabo? Pues hay insatisfacción, ¿no? Otra vez, mira, esas autoridades, aunque tenga un problema técnico, pero la verdad es que nadie ayuda a que el problema técnico se resuelva y queda paralizado, porque, insisto, todo depende de la óptica que tenga la autoridad en que la sociedad participe. Si solamente lo ve como, mira, ya tuvo una fuga, ya vinieron a votar y vamos a darle un poquito a tole con el dedo y hacemos 2, 3 cositas y hasta ponemos un jingle, una canción y que esté pegajosa para que la gente vea que va a haber movimiento, ven y vota y enchula la ciudad y mira, pues ya con eso van a estar más tranquilos, ya no los vas a tener tan alebrestados. Pues no, pues eso no estamos buscando, si lo que buscamos es con inteligencia, porque es necesario que la sociedad esté cerca de las autoridades, pues tan solo porque te va a llevar al siguiente nivel, compadre, o sea, esa es la lógica, aunque seas pragmático, ponle neuronas, ponle proteína a tu desayuno, por Dios, y piensa que esto también te puede llegar a beneficiar como tal. Bueno, después, debido a que el presupuesto participativo llega a las personas que ya están involucradas en la política, pues el formato corre el riesgo de dar a estas voces la apariencia de una mayor legitimidad, ¿no? Claro. Y entonces ahí sale ya pues algún líder de un grupo, ¿no? Determinado y que dice, bueno, pues ya llevamos el proyecto, ¿no? Entonces, imagínense a Arturo ahí, que es el líder espiritual de su comunidad, ¿no? De sus compas, y dice, ya lo logramos, y entonces ahora ya voy por la candidatura independiente, ¿no? Si logré el presupuesto, logré el proyecto, pues voy a querer algo más. Entonces, bueno, puede malentenderse y puede, digamos, aprovecharse. Algunas personas que están clavadas en la polaca pueden aprovecharse de esto. ¿Para qué? Pues para temas personales, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una mejor posición, o a lo mejor que el presidente de la colonia, pues ahora va a ser, se va a candidatear para presidente de una junta auxiliar, ¿no? De estos órganos auxiliares de los municipios, o como regidor.
¿Por qué? Bueno, pues hizo su luchita, ¿no? Pero en realidad la lucha debe ser de la sociedad, ¿no? Y no tanto para tenerlo como para fines personales. Aunque las sesiones son abiertas y de esta manera se genera una mayor transparencia, a veces las propuestas no son muy entendidas, ¿no? O sea, no se sabe muy bien a bien qué es lo que se quiere y por lo tanto, pues el ciudadano común y corriente como nosotros, pues tenemos algunas ideas y las tratamos de plantear y seguir un poco los requisitos que nos establece la convocatoria, pero en realidad, pues no tenemos esta expertise de presentar proyectos, ¿no? No tenemos esta idea de lo que sí se puede hacer, pero tal vez no sabemos cómo lograr aterrizarla y por lo tanto, pues no, a lo mejor mostramos las fichas técnicas de validación o fichas técnicas de factibilidad de que el proyecto realmente se puede llevar a cabo, que el proyecto sea sustentable, ¿no? Porque a lo mejor digo, bueno, pues ahorita tenemos 30,000 pesos para arrancar este proyecto, ¿no? Así se dividió y son 30,000 pesos. Pero el proyecto para el siguiente año tiene que mantenerse y hay que destinar otros 30 o 45,000 pesos o hay que invertir en otras cosas de mantenimiento y eso entonces ya no funciona. Entonces el proyecto hay que presentarlo de acuerdo a la factibilidad para 1 año, 2 años, un objetivo concreto y después de ahí, ¿cómo se va a seguir manteniendo el proyecto? Yo lo que he hecho cuando me han preguntado qué hacer en este tipo de casos o en otros, digamos, propuestas de proyectos para políticas públicas, por ejemplo, en alguna época me tocó ser coordinador general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral, y bueno, y el tribunal tiene sus propias políticas públicas judiciales, ¿no? Entonces, digamos, las distintas áreas que conforman el tribunal, pues llegaban con proyectos específicos, tanto de comunicación, como de organización, como de jurisprudencia, ¿no? Y entonces quiero centrarme nada más en este tema de jurisprudencia, de las 8 áreas, digamos, ¿no? Que tiene el tribunal más allá de lo que es la resolución de los casos, hay un área que es la de jurisprudencia, ¿no? Donde se estudia un grupo de secretarios o de servidores, de funcionarios judiciales, revisa las sentencias y de ahí extrae los criterios que son, que sirvieron o que son la base para que se emitiera una resolución, ¿no? Y entonces estos criterios los estudian, los analizan y los redactan de tal manera que pueden servir como para muchos casos, ¿no? Entonces esto es, digamos, uno de los grandes beneficios que tiene la jurisprudencia, que genera criterios que van a resolver muchos casos hacia el futuro, ¿no? Similares o análogos, y ahí están y que por lo tanto las demás autoridades deben de cumplir, ya son obligatorios, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea que tenía en ese entonces el coordinador del área, pues quería justamente tratar de hacer una aplicación, ¿no? Que está ahora, la pueden ustedes bajar de su propio celular, ¿no? Y a mí me tocó, bueno, pues llevar a cabo este proyecto de la app de jurisprudencia del tribunal y que puedas bajar en tu dispositivo móvil, ¿no? No tanto el de la computadora, sino el dispositivo móvil. Y entonces decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos trascender? Y hacíamos, lo que yo les quería decir, el paso de los 3 escalones, ¿no? El proyecto de los 3 escalones. El primer escalón es el que te va a dar efectividad, el que te va a dar impacto, ¿no? De que está funcionando lo que quieres hacer, que es factible lo que quieres hacer y que va a beneficiar a alguien, ¿no? Que puede transformar realidades y como, bueno, pues desde tu coche, ¿no? Desde el café puedes revisar la información sin tener que llevar una computadora y conectarte ahí en internet. Es decir, ya había un beneficio palpable para muchas personas que querían obtener esta información de la jurisprudencia en el momento en que ellos lo querían hacer. Es el primer tema. El segundo tema, le dije, oye, ¿y qué tal que además esto lo manejamos en una versión en traducción inglés? Pues entonces ya le damos como está en una aplicación, pues esto lo puedes bajar en cualquier parte, ¿no? Ya sean, o sea, cualquier persona que no maneje el español, bueno, podría tener la versión en inglés. Así que nos fuimos al segundo nivel, ¿no?
Ya después más o menos tener la maqueta construida de cómo iba a funcionar, cuánto iba a costar, con qué empresas más o menos se iban a llevar a cabo estos proyectos, pues la siguiente era cómo lográbamos pasar toda esta información que teníamos en español, ahora más o menos al inglés. Y ya se vio ese proyecto, cómo hacerlo, llevarlo en inglés, ¿no? Y el tercer punto que dije, bueno, ¿y por qué no lo llevamos a Naciones Unidas? Entonces dijeron, ¿y eso como para qué? Dije, bueno, pues imagínate que es algo que es gratuito, que tiene que ver con los recursos y que de recursos, digamos, del Estado, que cualquier persona del mundo puede tener, y lo que necesitamos es un difusor de toda esta información y de todo este gran esfuerzo. ¿Para qué lo queremos solamente entre los políticos, entre los abogados que manejan lo electoral? Pues esto requiere un gran impacto. Entonces, logramos llegar hasta Naciones Unidas y plantear el proyecto como tal para que tuviéramos asesorías técnicas y además desde ahí, desde Naciones Unidas, dijeron, oigan, ¿y qué tal si lo pasamos al portugués? Dijimos, pues sí, pero ya no tenemos recursos ya para el portugués, se nos acabó la lana. No, dijo, nosotros nos encargamos y tenemos además empresas que nos ayudan, que dan servicios gratuitos para desarrollar aplicaciones y desarrollar tecnologías y tal y cosa, ¿no? Bueno, pues digamos que hasta donde yo me quedé, porque después de ahí, de la Coordinación General de Asesores, después me nombraron visitador general y yo ya no me encargué de continuar con este proyecto que se estaba trabajando directamente con Naciones Unidas. Pero lo que voy es que se pueden dar primeros pasos, ¿no? De la efectividad y después el segundo nivel es, ¿y cómo le vamos a hacer para mantenerlo el próximo año? ¿De quién va a depender? El proyecto va a durar, pues va a tardar más en lo que se echa a andar que en lo que realmente tiene esa efectividad como tal. Y el tercero es, ¿cómo podemos exportar nuestro proyecto? ¿Cómo podemos mejorarlo hacia otras comunidades, ¿no? Como tal, y lograr encontrar todos los beneficios que tiene. Y entonces es un proyecto donde las autoridades pueden observar que hay un mayor planteamientos, ¿no? Razones, sopesar pros y contras de cómo lograr los grandes beneficios, incluso para que transformen, de tal manera que la propia autoridad puede asumir después como propio ese proyecto e implementarlo en otras comunidades, que sea a partir, digamos, como de este programa o este proyecto piloto. Y otra de las grandes desventajas, pues, es la politización partidista, ¿no? Puede ser que estos grupos y líderes de partidos políticos traten de capitalizar el presupuesto participativo. ¿En qué sentido? Uno, por ejemplo, desincentivar la participación de la sociedad para que a veces ni siquiera puedes organizar esto, ni siquiera te sale bien y ya quieres administrar más tiempo la ciudad. O bien que puedan capitalizarlo o que pueda surgir una especie de ánimos rijoso, ¿no? De una especie de lucha. ¿Por qué? Porque terminamos alejando a la sociedad y solamente termina siendo un pleito entre partidos políticos de si procede o no procede o cómo llevar a cabo este presupuesto o el proyecto de presupuesto participativo. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? Laura, adelante, por favor. Oiga, profe, buenas tardes, buenas Hola. noches a todos. Fíjese que ahorita que estaba justamente hablando de cómo es que pues nos hace falta la toma de decisiones en lo colectivo para elegir qué proyecto queremos que como ciudadanía se lleve a cabo. El presidente municipal de Cuernavaca acaba de entrar pues a inicios del año y lo primero que hizo fue muy emocionante, es del PAN y aquí gobierna bueno, Cuauhtémoc Blanco, que es del PES. Bueno, empezó empavimentando una calle que a mí me beneficia porque me queda de camino a casa y a él también. El problema es que una vez que termina la calle en donde él da vuelta a la calle que continúa, haga de cuenta que aquí en Cuernavaca llueve en Piedras de Río y todo el pavimento está para llorar, o sea, le dan ganas de salir y cargar su auto porque verdaderamente los hoyos son, aquí le decimos Cuernavaches, Moreloyos, la ciudad de la eterna brincadera. Todo el pavimento está horrendo y espantoso.
Y administraciones van y administraciones vienen, y lo primero que, bueno, el que se acaba de ir un amponazo, Villalobos Adán, también del PES, dice que reencarpetó, pues llegó este hombre, que es José Luis Uriostegui, con máquinas a arrancar la carpeta que estaba buena para poner nueva carpeta asfáltica y congratularse con los vecinos de, miren, yo lo hago mejor. Entonces, hizo esta pavimentación, y como Cuernavaca es una ciudad construida alrededor de barrancas y hay mucha agua cuando llueve y hay que hacer captación de agua porque, bueno, pues nos construyeron en medio de barrancas. La calle tiene una pendiente bastante pronunciada y a lo largo de Avenida Subida Chalma, por aquí se llega a Chalma. Siempre ha habido rejas de captación de agua pluvial, y la carpeta pues sí subió aproximadamente unos 10 centímetros, si no es que 15, el nivel previo. En el nivel previo rota la calle, pero era bastante transitable y pasaba uno por las rejas sin problema. Llegan las máquinas, arrancan el asfalto, no calculan cuánto le van a subir y las rejas quedan igual. Y el problema es que usted vive en su coche y ¡punk! 15 centímetros de centón son 6 rejas a lo largo de la calle en, ¿qué le gusta? 3,5 kilómetros. Para los coches, pues es una desgracia. Tuvo que mandarlo a arreglar no una, ni 2, ni 3, sino 4 veces, profesor. Eso significó presupuesto y presupuesto y presupuesto y presupuesto, porque había que venir con máquinas, cortar el asfalto nuevo, volverlo a triturar, sacó las rejas, no le quedaron, volvió a sacar las rejas, o sea, 4 veces. En vez de haber, digo, yo no soy experta en cómo hacer caminos, pero lo lógico es que si van a subir 15 centímetros el nivel del asfalto, hubieran subido primero las rejas, 15 centímetros para poder hacer ese trabajo, y en vez de gastar 4 veces en una sola calle, hubieran podido pavimentar 4 calles más o 2 calles más, no sé. Pero esta falta de poner a discusión, decirle a los vecinos, a ver, vecinos de las colonias fulanas y sutanas, ¿cuál está más fregada de todas? Tenemos 100 pesos para pavimentar, nos alcanza para esto, ¿cómo le hacemos? Creo que es bien importante, aquí en Morelos no hay discusión de los presupuestos, en Cuernavaca menos, y cada presidente municipal que hemos tenido, Villalobos Adán estaba 3 días de irse y quería concesionar las luminarias a una empresa de un cuate. Llegan del PRI, del PAN, de donde sea, y siempre hay problemas. Entonces, es importante esto. No, por supuesto, Laura. Mira, ¿qué te puedo decir? De camino a su casa, que allá en Ciudad de México, de camino tengo, en medio de la carpeta asfáltica, hay un árbol que no lo quisieron mover, entonces hay que rodear el árbol, ¿no? Y la segunda hay un poste de luz a la mitad del camino. O sea, yo digo, bueno, ¿cómo es posible que de verdad que es digna de un premio alta ingeniería mexicana? Yo creo que era más fácil mover el poste de luz que pavimentar alrededor del poste de luz, ¿no? Como tal. Pues mira, he tenido experiencias en alguna época viviendo en España, por ejemplo. En algunas calles te ponen el anuncio de qué es lo que van a hacer y el tiempo que van a tardar en hacerlo, y ofrecen disculpas, pero pues entendamos que esto es para mejoría, ¿no? Y en la mañana que salí, ¿no? Pues vi este anuncio y estaban trabajando, ya había cuadrillas trabajando, ¿no? En la tarde que regresé después de la comida, no te miento, Laura, yo creo que habían avanzado ya como 3 kilómetros en recarpetar o reasfaltar o como se llame esto. Yo digo, ¿cómo es posible que esto no pueda suceder? Viviendo en Nuevo León, Laura, en Nuevo León, se necesitaba construir unos puentes, ¿no? Unos puentes como tales. Uno de puentes de Gonzalitos y de Leones. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en construir este paso a desnivel? 2 meses, Laura. ¿Cuánto han tardado en construir un paso a desnivel en otros lados donde he visto? Años, 1.5 años, 2 años. Y la pregunta que es, oye, ¿y por qué allá es más rápido todo? No, porque allá hay lana. Pues también acá está el dinero. La idea nada más es, o sea, el tema es
la visión que se tiene de negocio. Porque mientras más rápido terminas una obra y está bien hecha, pues seguramente te van a contratar para la que sigue, ¿no? Y la que sigue, y la que sigue, y lo que sigue. Lo que importa aquí, digamos, es que a veces la mentalidad que se tiene, pues no es una mentalidad de, no digo que tenga que ser empresarial, pero sí de administrador de los recursos de la sociedad, y que sobre ello se pueda lograr tener realmente algunas ventajas. Nos comenta Juan que en este caso, en el caso de que señalaba nuestra compañera Laura, se puede denunciar ante el órgano superior de fiscalización la situación, ¿no? No es lógico que hagan una misma obra 5 veces, se puede presumir que se está beneficiando a los constructores, sí, puede ser, ¿no? Y además, lo que le llaman el retorno, ¿no? Seguramente. No, y ¿sabe qué se puede presumir? Que además de que tienen un negocio con los constructores, contratan a cualquier persona que sepa operar la máquina, pero que no sepa en realidad de trazado de calles, etcétera. Entonces, pone en peligro también a la ciudadanía, porque tenemos una experiencia previa de un socavón brutal aquí en Cuernavaca, que fue el que ocasionó la muerte de un padre y su hijo aquí en el Paso Express. Entonces, es bien importante que la obra pública se contrate de manera adecuada, con los mejores, digo, si me cuesta 100 pesos y no garantiza, pues prefiero pagar 200, pero que sí cubra, pues los mínimos requeridos, ¿no? O sea, son varios los aspectos, y creo que en la ciudadanía hay buenos ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, que podrían ayudar a, pues incluso no abaratar la obra, porque uno no quiere obras baratas, sino a eficientarlas, que sean bien hechas, en beneficio de la comunidad, y que no se tenga que recurrir a 4 veces haber cortado para que hubiera quedado mediana, y ahora ya está parchada. O sea, lo que pudo haber sido de un solo jalón, está todo parchado, ¿no? Claro. No, bueno, pues tienes la razón, digamos, ya el colmo de todo sería que salga en la foto 3, 4 veces, ¿no? Para decir que están inaugurando ahí las obras todo este tiempo. La verdad es que creo que hay una altísima deficiencia en a quienes se decide, o por quienes se decide, las empresas que llevan a cabo estas obras o estos servicios, porque finalmente, bueno, pues en muchas ocasiones la corrupción lo que indica es que probablemente sea una empresa en la cual participe de alguna manera quienes autorizan que sean ellos los encargados de llevar a cabo las obras, ¿no? Y ya lo hemos visto con escándalos donde la dirección, el domicilio de la empresa, pues es un terreno baldío, donde los socios de la empresa, pues es una señora o un joven, ¿no? Que no terminaron ni la primaria y que tienen como actividad la limpieza, ¿no? Y pues alguien los utilizó, sus nombres, sus credenciales, sus firmas, y pues en realidad el objeto social, las características de esa empresa, pues se dedican a la compra-venta de papelería, ¿no? Y ahora ya tienen 60 millones asignados para la construcción de carreteras, calles, jardines. Bueno, pues es una locura de corrupción en la que vivimos, ¿no? Mientras la sociedad pues siga permitiendo estas cosas, pues, bueno, pues evidentemente, como dice nuestro compañero, ahí tenemos la posibilidad de implementar algunas denuncias, pues para que algo se pueda hacer en realidad, ¿no? Como tal. Es excelente, qué bueno, Laura, me da mucho gusto. Bueno, pues ya habíamos platicado un poco de algunas experiencias en Brasil, que realmente fueron las que dieron origen justamente a estos mecanismos de participación. Ya vimos que el objeto central que se tenía, pues era de cara hacia las elecciones presidenciales posteriores y las demás elecciones intermedias, ¿no? ¿Qué otra cosa que pueda resultar les interesante? Bueno, por ejemplo, tenemos otras experiencias como en El Salvador, la Villa El Salvador en Lima, Perú. En esta, por ejemplo, una población de 300,000 habitantes. Se implementa este mecanismo en el año 2000 como parte de un plan de desarrollo urbano,
una vez que pues cambia el sistema de gobierno como tal, tras la caída de un régimen autoritario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Pues tener la misma experiencia que en Brasil, ¿no? Era la idea de que la sociedad pudiera haber cumplido sus anhelos, de que no solamente había una persona que decidía por todos, sino que la sociedad misma tenía esta posibilidad de decidir realmente sobre qué hacer y qué no hacer con el dinero que se tenía, ¿no? Como tal. En esta implementación duró más o menos 6 meses, se realizaron 42 talleres con la presencia entre 1,800 y casi 2,000 líderes comunitarios. Se generó, ya saben, como en todos los casos, encuestas sobre cuáles eran las prioridades que tenían los ciudadanos. De ahí se generaron mesas de discusión para ya más o menos tener unas ideas muy claras de hacia dónde tendría que dirigirse el presupuesto. En este caso, 1/3 del presupuesto anual de la ciudad, que ascendía a un poquito más de $500,000, se dedicó al presupuesto participativo, ¿no? Ya después generaron las leyes, ¿no? Digamos, la base jurídica y técnica sobre el cual se iba a poder decidir sobre este dinero como tal, ¿no? El impacto del presupuesto participativo en esta comunidad se puede ver en el fortalecimiento de la autoestima de los participantes, ¿no? Especialmente de las mujeres, y también porque crea un interés en el desarrollo comunitario, es decir, lo que nos decía nuestro compañero, ¿no? Realmente te preocupas y te ocupas, no solamente por las personas que viven a tu alrededor, sino por tu propio hábitat, ¿no? Exactamente qué es, cómo es donde quieres vivir, ¿qué te gustaría, digamos, sentir cada vez que te acercas a tu casa, ¿no? Como tal, déjenme comentarles que en la época que me fui a vivir a Nuevo León, fue la época donde se descompuso el tema de la seguridad allá. A cada ratito había narcobloqueos, había asesinatos, bueno, había cosas muy, muy desagradables, decapitados, cabezas por aquí y por allá. Desde mi oficina, los abogados que trabajaban conmigo vieron cuando ejecutaron a una persona desde un puente, que lo tiraron, ¿no? Con una cuerda lo tiraron, lo ahorcaron y después de abajo lo rafaguearon. Las carreteras hacia Estados Unidos, pues estaban vedadas, era imposible que pudieras irte por carretera, comprar el súper o darte una vuelta por allá, era imposible porque de tiro por viaje, dependiendo del grupo delincuencial que estuviera en las zonas, pues ahí te atrapaban unos o te atrapaban los otros. Era una cosa, créanme, de terror, ¿no? Pero fíjense que mi casa, la casa de ustedes, era colindante, era en Monterrey y colindante con el municipio de San Pedro Garza García. Y en ese entonces el presidente municipal decía que tenía un grupo de choque, ¿no? Es decir, que no iba a permitir que los grupos delincuenciales entraran a San Pedro Garza, porque además era el municipio más rico de América Latina, el municipio donde digamos, pues ahí están viviendo las familias muy adineradas, ¿no? Empresariales muy importantes del país, al igual que sus familias, ¿no? Pero déjenme platicarles algo. Había dos tramos importantes de cómo se llegaba de Monterrey hacia San Pedro Garza, y bueno, pues ya tomaba unas callecitas y salía otra vez para Monterrey porque era colindante, ¿no? Créanme que el hecho de sentirme que ya estaba en San Pedro me daba cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, hasta aceleraba, ¿no? Como si, ya estoy en San Pedro, ya. O sea, como que me siento parte del entorno, o sea, me siento ya mucho más tranquilo de que aquí no van a pasar, no me van a detener, no va a pasar, o sea, podría pasar, ¿no? Pero finalmente esta percepción y este sentimiento de tranquilidad, créanme, no tenía precio, aunque yo no vivía en San Pedro, ¿no? Pero tenía que tomar esas calles de San Pedro para llegar por otro lado hacia mi casa. Entonces, de esta manera, por ejemplo, este sentimiento de pertenencia, de identidad, de hacer comunidad como tal, dada la historia, ¿no?, que traemos cada sociedad, y en este caso, al provenir de un gobierno completamente autoritario,
donde no se permitía que la sociedad participara en la política, en la toma de decisiones, donde los parlamentos o los municipios en realidad no existían, ¿no? Como tales, solamente había un poder hegemónico que determinaba sobre la vida y obra de la sociedad como tal. Bueno, pues imaginen la posibilidad ahora de participar. Es lo que hemos venido reflexionando. Nosotros no venimos de eso. Nosotros tenemos abierta la puerta para la participación. Imagínense en el caso de Laura, ¿no? Que bien nos pone el ejemplo, cuando se pueda decidir en un presupuesto participativo por Cuernavaca, donde las calles se mejoren de manera inteligente, ¿no? Y desde no cada trienio tengan que venir las máquinas dragón, esas que arrancan todo, y ahí mismo en la propia máquina funden lo que hay y vuelven a echar el chapopote, lo que sea, de tercera, cuarta o quinta calidad, ¿no? Sino de una manera mucho más inteligente, con mayor tecnología, mejor estructuradas, que permita, pues seguramente que Laura cuando atraviese por ahí, para empezar, no tenga que caer en ningunos baches, ¿no? Y que cambie el nombre de la comunidad, ¿no? Es decir, que digan, ah, mira qué padre, aquí se puede andar y esto es como si estuvieras, pues no sé, en otra sociedad, ¿no? En otro país, que digas, pues mira, así es Cuernavaca, ¿no? Para muestra un botón sus calles, y no nada más sus flores, ¿no? Y su clima, sino también es parte del patrimonio, son sus calles. Y bueno, estoy seguro que para la gente va a ser un día de fiesta, ¿no? Es decir, de verdad, ¿por qué? Pues porque han padecido esto durante muchísimos años y además no ven la manera de que esto pueda llegar a solventarse o a solucionarse. Bueno, pues, estimadas compañeras y compañeros, bueno, adelante Karen, por favor, te escuchamos. Buenas tardes. Nada más para comentarles qué tan importante es quien activa los mecanismos de participación, porque en este caso, cuando los activan los mismos ayuntamientos, el municipio, el estado, pues ven nada más que se vean obras, que se están realizando obras, pero cuando existe la necesidad como ciudadanos de activar estos mecanismos, decimos en dónde existe la necesidad. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, soy de Sonora, se está trabajando en el Ayuntamiento de Hermosillo sobre un presupuesto participativo, que existe la intención y está en revisión en eso. Entonces, cumple con todas las características de un presupuesto participativo, pero ellos lo están solicitando como una consulta vecinal. ¿Y por qué? Como ellos lo están activando, pues no quiere que sea vinculatorio. El presupuesto participativo sí es vinculatorio para el ayuntamiento, sí los obliga a cumplir. En el caso de la consulta vecinal, no. Entonces, como ellos activan este aparato, este ejercicio, pues dicen, ¿dónde me respaldo? Donde no haya obligación para mí. Entonces, ese es mi comentario. No, bueno, pues con eso, Karen, que nos dices, bueno, la verdad es que hay una deficiencia desde chiquitos, ¿no? O sea, se ve que la proteína no llegó, el ácido fólico no llegó a tiempo ahí. O sea, eso está claro, en primer lugar. En segundo lugar, pues no ven las grandes ventajas que tiene esto. A ver, ¿de qué manera decimos, pues es que nos vincula, y mejor que aquí no nos vincule y nos salimos por la tangente y hacemos lo que queremos? Bueno, a ver, ¿qué no se dan cuenta hoy en día? Por ejemplo, que los presidentes municipales pueden reelegirse. O sea, que cada campaña que hacen ahora para ganar lo van a hacer en función por lo menos de 6 o de 9 años. No nada más van a buscar 3. Entonces, bueno, si no tienes a la sociedad de tu lado, entonces, ¿qué carambas vas a poder ofrecerles después, no? Además, a sabiendas que, pues, estás haciendo como que un poco el fraude a la ciudadanía, ¿no? Por un lado les dices que vas a participar, que van a tomar decisiones, y por otro lado, pues a mí no me vinculó y pues yo ni tengo ni manera de ver cómo hacer las cosas. Fíjate que el tema de las otras consultas, yo les decía al principio, en la jornada de ayer, lo que les decía, hay muchos mecanismos, Karen, para participar, ¿no? Cada entidad tiene su propia legislación y eso es lo importante. En este caso, yo te invitaría, Karen, a que hagas un análisis muy claro de cuáles son las maneras de participar. Y así como un juego de mesa, que tienes que leer las instrucciones para entender de qué va y cuál es la filosofía del juego y cómo ganar el juego, lo que tienes que hacer, Karen, es justamente determinar, bueno, cómo voy a utilizar los distintos mecanismos de participación
para ganarle en el juego al sistema que no quiere que participe. Y entonces, por ejemplo, otro tipo de consultas, como consulta ciudadana, puede ser para fijar temas nada más. Entonces, si tú planteas un tema, vamos a pensar que se permite esto, ¿no? Por ejemplo, que haya mejoras para la población infantil, que haya mejoras para algún grupo en situación de vulnerabilidad, que haya mejoras para, no sé, algún tema en concreto, ¿no? Para el tema del agua, lo que tú quieras. Entonces ya pones sobre el debate, pones en la mesa este debate sobre el cual tiene que venir lo demás y después lo impulsas con proyectos de presupuesto participativo, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar la manera de ganarle al sistema. Ya vimos que aquí ni siquiera tienen la idea del por qué surgen estos mecanismos de participación. Consideran que es algo que va en contra. O sea, ¿cómo tienen derechos la sociedad de hacer estas cosas? ¿No ven que nos perjudican a nosotros, presidentes municipales? Pues no, ni siquiera saben cómo surgió esto, ni siquiera conocen los alcances y beneficios que tendría la implementación de una pequeña partecita del presupuesto. Hombre, o sea, el presupuesto no es propiedad de ellos, es de la ciudadanía como tal, ¿no? Entendemos que puede haber muchas dificultades, ¿de acuerdo? Que en 3 años no vas a resolver todo lo que quieras resolver. Y entonces, como no lo voy a resolver, pues mejor me lo llevo, ¿no? O sea, a ver, creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero lo importante es que haya una sociedad que esté proactiva, que esté vigilante y que además entienda las reglas del juego. Yo les decía que ojalá de este grupo salieran varios ejercicios importantes y el primero de ellos es cómo logramos, por ejemplo, generar un proyecto de consultoría, no solamente para el tema, pues, personal, ¿no? Profesional de cada quien, sino como un proyecto dentro del presupuesto participativo. Así como queremos crear, por ejemplo, una canchita de fútbol o instalar mobiliario o equipamiento para hacer gimnasia o ejercicios y tal ahí en un parquecito, ¿por qué no un proyecto para crear proyectos, ¿no? Una incubadora de proyectos participativos, una incubadora que además pueda asesorar a la sociedad para que estas pequeñas dificultades técnicas que luego surgen, ¿no? Pues no terminen ahí en el cajón de los olvidados, sino que además haya comités de observación real que puedan darle seguimiento no solamente al proceso, sino también a la ejecución del proyecto como tal. Y bueno, de esta manera, pues sí, después crecerá seguramente esta consultoría y será una de las principales consultorías a nivel nacional, o por qué no también internacional, donde los ciudadanos podamos acudir y decir, oye, pues es que yo no sé cómo participo. Y desde que me dan clases, que me dan orientación, que me dan capacitación, también me dan una capacitación técnica porque seguramente va a haber pues politólogos, ingenieros, ¿no? Administradores y gente que ustedes van conociendo y que pueda sumarse a este gran proyecto. ¿Para qué? Para lograr que la ciudadanía nuevamente vuelva a participar en la toma de decisiones. Porque de lo contrario, insisto, lo que va a pasar es, como en el caso de Karen, se va a hartar, en el caso de Laura, se va a hartar, en el caso de Arturo, pues va a seguir ahí con sus cuates y no va a encontrar estos espacios, ¿no? Donde poder participar ni nada que los invite hacia la toma de decisiones. Y entonces, con este hartazgo, lo único que va a venir es que después vengan movimientos disruptivos. Yo ya no creo en el sistema y tengo que reestructurar el sistema desde fuera del sistema, ¿no? Desde cero, tirar lo que hay ahorita, ¿no? Y recarpetear nuevamente el sistema como tal. Pues, estimadas compañeros y compañeras, la verdad es que ha sido una jornada que me ha encantado mucho. La verdad les agradezco mucho su participación. Realmente el éxito de esto, pues es gracias a la retroalimentación que nos dan ustedes para todos nuestros compañeros. De verdad, Héctor, muchas gracias, muy puntual en tus comentarios. Laura, gracias, Arturo. Desde igual te sigo invitando y te aplaudo para que sigas participando. Invita a uno que otro colega y que de pronto pues también participe, ¿no? Karen, lo mismo. Bueno, pues a todos. La verdad es que Oralia, igual a todos los que participaron, Betty,
muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer, insisto, estar con ustedes en estas 4 horas ya, en estas jornadas, más otras clases que ya ni sé cuántas veces nos hemos visto, pero lo más importante para mí es que podamos quedarnos con elementos de reflexión, de análisis, de crítica y sobre todo de pensamiento crítico, ¿no? Hay que movernos, hay que mover a la comunidad, hay que hacer comunidad precisamente porque lo que necesitamos es que la sociedad vuelva a tomar el poder sobre los partidos políticos, sobre las autoridades, ¿no? Y ya decir un poco adiós a esta corrupción rampante y a la impunidad que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Pues muchísimas gracias, estimadas amigas y amigos, y pues seguramente nos vemos a la vuelta de la esquina. Si les gustó, pues ya saben, denle un like ahí en las redes sociales, ahí nos encontramos seguramente. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Buenas noches Al contrario, a todos. Muchas gracias. Gracias Javier, Andrés, gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos, María, gracias, Erika. Gracias, Muchas gracias, gracias, Everardo. maestro. Nos vemos, Gracias, Rocío. maestro. Al Feliz contrario, noche, hasta mañana. igualmente.